Bien, Dios les bendiga. Entonces vamos a ver algunos eventos escatológicos, ¿ya? Y vamos a ver lo que también, eh, la postura que tiene nuestra iglesia hoy día frente a estos eventos escatológicos. Em, no es sencillo hablar de escatología en el sentido de que ni Jesús sabía el día ni la hora. Cuando a Jesús le preguntan cuándo será el día, la hora, si se iba a restaurar el reino de Dios en ese tiempo, y él dijo que solo su padre, ¿cierto?, lo sabía. Y, y a nosotros nos dijo que teníamos que estar siempre listos, preparados. Y a veces pienso que este tema de la segunda venida de Cristo, eh, todo lo que es como de terror, de destrucción, tiene que ver más con los que no están preparados. Pero bueno, veamos. ¿Qué dice ahí Apocalipsis 1:7? Vamos a partir por eso. ¿Alguien quiere leer? Les doy la oportunidad de Dice, apoyarme. y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Amén. Amén. Gracias, Gloria. A nadie le corresponde saber los tiempos. Lo importante es que tenemos que estar preparados. Pero aquí Apocalipsis 1:7, no sé si eso es lo que se está viendo, Apocalipsis 1:7, dice, Sí, sí. he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Desde dónde viene nuestro Señor? De Leí las mal, nubes. Luchito. Leí mal, Sí, Luchito. no, pero está Me lo bien. Si, cambié. si ese texto igual lo, Pero servía igual, increíble. servía igual, sí. Sí. Y todo ojo le verá. Jesús viene entonces desde las nubes y todo ojo le verá. Y cuando dice todo ojo, no está hablando solo de los creyentes, está hablando de todos, todos. ¿Ya? Bien, vamos a echar la mirada ahí a algunas definiciones, lo que dijo Jesús, la segunda venida en el Nuevo Testamento, más definiciones, la secuencia de estos hechos escatológicos, pero lo vamos a ver según lo que cree la Iglesia de Dios, y la segunda venida de Jesús, y vamos a concluir. Ahí en Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros, sus hijos, tenemos que aguardar, ¿cierto?, esta manifestación gloriosa, esta esperanza bienaventurada. Bienaventurada es feliz. Entonces, de repente cuando uno dice, piensa en la segunda venida, pareciera que nos ponemos tristes, pareciera que no queremos que Jesús venga luego. Cuando en el libro de Apocalipsis dice, ven Señor Jesús, ¿cierto? Es la esposa, la iglesia, que espera la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y al parecer nos pasa eso porque estamos aferrados, ¿cierto?, a, a este espacio temporal, que es un espacio breve. Lo más breve es la vida. Lo demás es eterno. Imagínense la eternidad, algo que no se acaba nunca. Estar con el Señor va a ser una situación de tiempo eterno. Y esta vida pasa a ser un momento en toda la eternidad. Pero estamos aferrados a este momento. Veamos algunas definiciones. En Mateo 7:14 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es interesante eh, entender que lo que predicaba Pablo del Evangelio no es lo mismo que predicaba Jesús. Si ustedes, no sé si se habrán dado cuenta, pero Pablo habla de la muerte, del sacrificio que hizo Jesús por la humanidad. Y para Pablo ese es el Evangelio. Y cuando Jesús anuncia, ¿cierto? Y hace su primer llamado, lo primero que dice es,
arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si uno empieza a ver todas las enseñanzas que hace Jesús, Jesús no habla del mismo. En cierta manera, él trata de mostrar, ¿cierto?, que él es el Hijo de Dios en sus hechos. Él tiene señales que lo muestran como el Mesías. Pero cuando Jesús enseña, dice, el reino de los cielos es semejante como el reino ha llegado y muchas de sus enseñanzas hablan del rey rechazado, del dueño, ¿cierto? Que, que tiene obreros que no trabajan bien. Entonces el mensaje de Jesús es un mensaje del reino de Dios. Y el mensaje de Pablo es la muerte, el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Veamos algunas definiciones. ¿Qué es la escatología? No sé si alguien lo ha escuchado hablar, pero la escatología tiene que ver con escatos es último y logia es logo, es el estudio o, o la ciencia que revisa, ¿cierto?, lo que está por venir en el final de los tiempos. Eso es la escatología, los sucesos por venir, los últimos sucesos. Y de repente cuando usted le dice, veamos la escatología, y dice, ¿qué va a ser lo último que pasa? Ahí está, estudio las cosas en los últimos tiempos. ¿Qué es el Apocalipsis? ¿Qué significa Apocalipsis? El Apocalipsis es un libro, ¿cierto? ¿Pero qué significa Apocalipsis? Está Revelaciones. ¿Cómo, hermano Pablo? Revelaciones. Claro, la palabra Apocalipsis viene de Apocalipto, que significa revelar, descubrir, quitar el velo. Es como cuando hacen una inauguración. No sé si, por ejemplo, de un modelo nuevo de auto, ¿qué hacen? Lo tapan, ¿cierto? Y cuando vienen toda la gente a mirar, ¡guau!, sacan el velo, sacan lo que lo está cubriendo y lo muestran. Entonces, Apocalipsis es este velo que se mueve para que Juan pueda ver los eventos que han de ocurrir. Eso significa Apocalipsis. Y yo planteé este concepto igual, el del reino de Dios. Es el gobierno de Dios sobre todas las cosas. Lo que anunciaron los profetas, recuerden que Israel falló, fracasó Israel en el deseo de Dios de que fuera, cierto, la luz al mundo, que fuera de ejemplo a todas las naciones. Israel fracasó y cuando Israel fracasa con los reyes, los profetas empiezan a hablar de un rey o de un Mesías eterno, de alguien que venía a reinar eternamente y para siempre. Ese es el mensaje casi de todos los profetas, que Dios iba a restaurar con un reinado mesiánico. Entonces, la segunda venida de Cristo tiene que ver con esto, con el Rey Jesús, viniendo desde el cielo a gobernar nuestras vidas. Juan el Bautista también anunció lo mismo que Jesús: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que sí, Juan el Bautista tenía dudas, porque él también pensaba un poquito como Judas, que este reino se iba a establecer automáticamente con la llegada de Jesús. Porque Juan el Bautista dice, el hacha está puesta en la raíz del árbol, ¿cierto? O sea, esto va a ocurrir ya, ahora. Así que arrepiéntanse, bautícense. ¿Se acuerdan? Pero cuando está preso Juan el Bautista, manda a sus discípulos a hablar con Jesús y le dice, Jesús, ¿tú eres el que ha de venir? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de esa parte, no? ¿O esperamos a otro? ¿Y qué le dice Jesús? Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, y es anunciado el mensaje de Dios a todo el mundo. Esa profecía que también estaba ahí en el libro de Isaías, que había pasado por alto, de todo lo que iba a ser el Mesías. Y Jesús estaba cumpliendo esas señales. Y ahí Juan el Bautista pudo morir tranquilo.
El reino de Dios se manifiesta a través de una nueva relación con Dios. Y eso es lo que es el Evangelio. Cuando Pablo empieza a predicar de este Jesús, que es Dios, lo que él trata de hacer es que entendamos que, que había una relación rota desde la caída de Adán y Eva. Fuimos creados por Dios, pero nuestra relación estaba rota con Dios. Y esa relación se restaura con el sacrificio de Jesús. ¿Pero para qué? Para restaurar esta relación y restaurar el reino de Dios sobre su creación. Lo que, lo que Dios pensaba desde el principio, el restaurar todas las cosas. Incluso dice que va a ser restaurada la naturaleza, la tierra va a ser restaurada. Dice ahí, el reino de los cielos tiene una dimensión entonces presente en la vida de los creyentes. ¿El reino de los cielos llegó o no llegó? Pregunta. Puede responder por el chat. ¿El reino de los cielos llegó con Jesús o no llegó? Porque hay teólogos que dicen que el reino ya se manifestó y no hay nada más que manifestar. Hay otros que dicen que el reino de Dios se va a manifestar en el futuro. ¿Qué dice usted? Estoy viendo el chat, si es que alguien quiere escribir. ¿Se manifestó el reino de Dios? ¿Se va a manifestar? Bueno, ni una ni la otra. En cierta forma, el reino de los cielos se ha acercado. Sí, comenzó. Y cada uno de los que hemos restaurado nuestra relación con Dios, ya estamos dentro del reino de Dios. Si usted aceptó a Jesús en su corazón, usted es parte del reino de Dios. Pero esto tiene una ejecución doble, porque en el futuro tiene una dimensión futura. Jesús también, en su segunda venida, ya no viene como vino la primera vez, ¿cierto? Como un siervo que fue humillado, sino que ahora viene como rey, a establecer su pleno reino sobre todas las cosas. Quiero saber si están ahí, que no se me ha ido nadie, que no se me ha ido la internet. No, aquí estamos. Aquí estamos. Ya, Estamos, pastora, Sí, Dios le bendiga. Bien, estamos. estamos bien. Que me siento solo de repente cuando... ¿Qué cosas dijo Jesús? Alguien que me lea ahí Mateo 24:3. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 24:3. Y Mateo estando él 23. sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Ahí nomás. No, un poquito más. Dinos, Diciendo, sí, dinos. diciendo, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, Hasta ahí porque nomás. hasta ahí nomás ya, Hasta ahí nomás. ya. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Que le preguntaron a Jesús. Le hicieron tres preguntas, po, en una. Entonces, es por eso que de repente los teólogos, los que estudian estos temas apocalípticos o escatológicos, tenemos problemas para resolver esto, porque le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Hermana Gloria, si me puede leer el 24:2. ¿Qué Jesús estaba hablando en ese momento? Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso era Sí, pero ¿de qué está hablando ahí? Y en el uno, a ver, léame el uno. de la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Está hablando sobre la destrucción del templo y Eso. enseguida parte sobre las señales de los Y tiempos. ahí le hacen estas tres preguntas. Jesús le está hablando que Sí. el templo va a ser destruido. Y los discípulos le hacen tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Están hablando del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Entonces,
todo lo que usted va a leer ahí en Mateo capítulo 24, hay que separar algunas cosas. Porque el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, y ese es un hecho histórico. Es inamovible, el año 70 el templo fue destruido. Entonces muchas de las cosas que se escriben aquí en este capítulo tienen que ver con la destrucción del templo, más que con la segunda venida, más que con las señales del fin del siglo. Bueno, y Jesús cuenta parábolas ahí, ¿cierto? Que están relacionadas con estos eventos, el tema de las 10 vírgenes, que está en Mateo 25, ¿cierto? Las vírgenes prudentes y las insensatas. Algunos dicen que el aceite, nosotros creemos, y la mayoría lo interpreta como el Espíritu Santo, ¿sí o no? Como estar llenos del Espíritu Santo. Pero ¿sabe cómo lo interpretan los católicos? Como las obras de caridad. Porque Jesús les dice, no las conozco, ¿se acuerdan? A las que llegaron tarde, cuando dicen, Señor, Señor, ábrenos una puerta, no las conozco. Y, y también esa frase la ocupa Jesús cuando le dice que en mi nombre hicieron esto otro, yo no los conozco, apartados de mí, porque tuve hambre y me No diste me de diste comer, de comer. me diste de comer, estuve desnudo y no me vestiste, Me diste, sediento y estuve no me diste preso de y no beber. me visitaste. Entonces, es interesante porque igual cuadra con, con la escritura, de no, de no haber, ¿cierto? Hecho lo que el Señor nos mandó, que la gente viera en nosotros a Jesús. Bueno, y está también la parábola de los talentos ahí, Mateo 25, que lo que el Señor nos entregó, ¿cierto? A cada uno de nosotros. Y eso tiene que ver con qué capacidad tuvimos de poder trabajar, servir, de tal manera que eso que Dios nos dio, lo multiplicáramos. Y pareciera que también habla esta parábola de acciones. Y el juicio a las naciones. Y ahí también habla de acciones. Interesante, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? Continúe Bien, nomás, hermano. Está bien, está continúa nomás. claro. Interesante. Lucas 21-24, si alguien lo puede buscar. Lucas 21-24. Yo lo tengo. Hermano Pablo. Vamos a ver. Dice así. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Interesante versículo. ¿De qué está hablando aquí en Lucas 21? Está hablando de que el templo va a ser destruido, que Jerusalén va a ser destruida y que esto va a permanecer así hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuál es el tiempo de los gentiles? Que este evangelio sea predicado, ¿cierto?, a todo el mundo. Es interesante porque el año 70 se destruyó Jerusalén, se destruyó el templo, se asesinaron a muchos judíos y fueron esparcidos nuevamente sobre la faz de la tierra. Y pareciera, mi hija me decía, pareciera que los judíos han estado experimentando la gran tribulación desde ese tiempo, porque a los pobres les ha tocado duro en toda la historia. Pero el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, se les devuelve su tierra al pueblo de Israel.
Y en 1969 se les traspasa Jerusalén. Entonces algunos dicen que una de las profecías es el volver a funcionar el templo. Que el templo se restaure y vuelva a funcionar para los sacrificios. Bueno, ahí hay que estar atento, dicen algunos. Ahí están mirando qué pasa. Aunque hay otros más incrédulos que dicen que Israel aún no ha reconocido al Señor, o sea, no ha buscado a Dios todavía, porque este Israel de hoy no es el mismo Israel de antes. Y hoy día ellos no están buscando a Dios todavía, como debieran hacerlo, como pueblo de Dios. Veamos la segunda venida de Jesús en el Nuevo Testamento, y ahí está Hechos 1:11, hermana Gloria. Hechos 1:11. ¿Ya? Los Hechos cuales, 1:11. los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, esto es lo que le dice Jesús al ascender. O sea, eso es lo que no se lo dicen los dos varones. Pero al ascender Jesús, en su último minuto de vista de los discípulos, ellos ven que asciende en una nube y ven dos hombres que le dicen, así mismo como vieron subir a Jesús, lo van a ver volver. Porque todo ojo le verá. ¿Ok? ¿Y quiénes hablan? Bueno, si usted quiere estudiar más de la segunda venida de Jesús, ahí tiene Mateo 24, 25, Marcos 13, Lucas 21, Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, ahí habla de la resurrección de los muertos en Cristo, el arrebatamiento de los creyentes, cuando Jesús regrese. En segunda de Tesalonicenses 2, 1, 12 destaca la venida del hombre de pecado antes de la venida de Cristo, y esto es una señal. Antes que venga Jesús, dice que tiene que manifestarse el hombre de pecado, el hombre inicuo, que lo que le llama la Biblia el anticristo. En 1 Corintios 15, cuando Pablo habla de la resurrección, habla de la segunda venida de Jesús en el contexto de la resurrección de los muertos. Todos los que hayan muerto van a resucitar. Dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Describe la venida del día del Señor como un evento, este es 2 de Pedro 3, del día 13, como un evento en que los cielos y la tierra serán renovados. Habla de renovación. Y obviamente el libro de Apocalipsis, estamos hablando del Nuevo Testamento, escrito por el apóstol Juan, en una visión profética, que contiene una descripción detallada de los eventos relacionados a la segunda venida de Jesús. En Apocalipsis se habla de la venida de Jesús como el Rey de reyes y Señor de señores. Más definiciones. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Mire, siempre hablamos de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro complejo. Es un libro que está escrito con símbolos. Es figurativo, no es literal. Cuando usted trata de leerlo en forma literal, puede aparecer cualquier cosa. Van a aparecer ahí los Avengers, no, cualquier cosa podría aparecer. Porque fue escrito en forma simbólica. El problema que tienen los teólogos es que no están los códigos con que fue escrito. Ahora, ¿por qué fue escrito de esta manera? Porque se estaba viviendo la persecución de la iglesia. Y, y es por eso que se usaron las figuras del lenguaje, para poder ocultar en cierta manera a los no cristianos lo que se quería decir en este libro. Frente a la interpretación del libro de Apocalipsis, y esto me gustó mucho a mí, hay cuatro formas de interpretar el Apocalipsis. Dígame si lo sabía.
preterista, como lo enseñan en el colegio, el pretérito, el pasado. Todo ya ocurrió. Hay teólogos que interpretan el Apocalipsis como eventos que ya pasaron todos. Futurista, eventos que van a suceder. Histórico, hay teólogos que lo interpretan en forma histórica. Es una sucesión de eventos que el libro de Apocalipsis en cierta manera se va cumpliendo en la historia y estamos pasando de una etapa a otra, que el libro es histórico. Idealista, simboliza el triunfo de Jesús. Si hay algo seguro en el libro de Apocalipsis, es que Jesús es el único digno de abrir el libro y es el Señor de señores, el Rey de reyes, que merece toda gloria y toda honra. El triunfo de Jesús es algo ciertísimo para los preteristas, futuristas, históricos, pero el idealista se basa en esta esperanza. No busca interpretar ninguno de los elementos, sino que asume que lo importante del libro de Apocalipsis es que Jesús es el que triunfa al final de todo, que nuestra fe en Él es válida. Y así lo hemos escuchado en las últimas personas que nos han expuesto el libro de Apocalipsis, es una visión idealista. Pero es importante que sepamos que hay otras formas de interpretarlo. El libro no es histórico, es profético. Tampoco es una carta, ni un poema, es simbólico, ¿ya? Así que cualquiera que intente hacer algo podría no resultar o podría resultar cualquier cosa. ¿Qué es el Hermano, milenio? Hermano Pablo Herrera. ¿me permite hacerle un aporte, al menos Sí, de dele nomás. algunas cosas que yo he leído del Apocalipsis? Hay que rescatar también que Juan, cuando ve todo esto, hay muchas cosas que como hombre nunca había visto. Entonces, él trata de revelar a través de la escritura lo que él estaba viendo, sin tener muchas veces ni siquiera conocimiento previo de lo que estaba viendo. Es como si nosotros trajéramos a un hombre del siglo I a nuestros días y viera pasar, por ejemplo, un auto por la calle. Lo vería y lo describiría de acuerdo al conocimiento que él tiene de su realidad del siglo I y acomodaría lo que más se pudiera, lo que estaba viendo, a su realidad. Y una cosa parecida también, algunos teólogos dicen, le pasó a Juan. Trató de describir una visión que él completamente no entendía, porque obviamente no había tenido ninguna visión anterior semejante a esa. Entonces, claro, ahí es donde aparecen estos simbolismos, porque es una forma también de que el escritor trata de expresar lo que está viendo sin tener mucha certeza de lo que está viendo, pero con sus palabras, las que hasta ese momento manejaba, trata de explicarlo. Así es, así es. Pero además hay una intencionalidad de encubrir algunas cosas. Por ejemplo, que se ha descubierto en los manuscritos, en los rollos o en estas cosas que se van encontrando, que el número de la bestia ha ido cambiando. Entonces, el número de la bestia, en cierta manera, las palabras en el latín, las letras tienen valor numérico. Entonces, hay hallazgos que muestran que ese número ha ido cambiando. Y los teólogos dicen que está referido al emperador de turno. Entonces, eso cuando habla de la bestia, en cierta manera, o ese hombre inicuo, está hablando en el tiempo de Juan, está hablando del emperador. Pero como la escritura es, es vigente siempre, esto tiene generalmente la profecía tiene el evento que se está viviendo en el momento y el evento futuro.
Y en ese momento el anticristo era Nerón. Y después fue Domiciano y así todos los emperadores romanos. Entonces, en cierta manera sí, lo que dice usted es cierto, pero también hay lenguaje figurado para ocultar ciertos temas. Bien, ¿qué es el milenio? ¿Ha escuchado hablar del milenio? Es el reinado de Jesús de 1000 años. ¿Qué es lo que cree la Iglesia de Dios? La Iglesia de Dios dice, creemos en la segunda venida de Jesús antes del milenio. Eso es lo que cree la Iglesia de Dios, donde nosotros asistimos. Antes del milenio. Primero, a resucitar a los justos muertos y arrebatar a los santos vivos hacia Él en el aire. Segundo, a reinar en la tierra por 1000 años. La Iglesia de Dios cree que Jesús va a reinar por 1000 años y eso lo dice el libro de Apocalipsis. Un reinado de Jesús por 1000 años. También aparece, ¿cierto?, en otros escritos. Eh, Hay gente que dice que la venida de Jesús, como la Iglesia de Dios, va a ser antes del milenio. Por eso le llama premilenial. Y otros que dicen que Jesús va a venir después del milenio, postmilenial. Y hay otros teólogos que no creen en el milenio y no aceptan esta doctrina. Y le llaman amilenial. ¿Ya? ¿Qué es la tribulación? Bueno, son señales apocalípticas, destrucción, terremotos y cosas que van a generar sufrimiento. En el libro de Apocalipsis, los primeros 5 capítulos son cosas que estaban presentes, las iglesias, ¿cierto? Los mensajes de la iglesia. Pero del capítulo 6 en adelante empieza a hablar de eventos apocalípticos, los 7 sellos, las 7 copas, ¿cierto? Y esos son señales apocalípticas. Y a eso le llamamos nosotros la tribulación. Hay personas y teólogos que creen que la venida de Jesús va a ser antes de la tribulación. Y ahí están los pretribulacionistas, le llaman. Hay otros que dicen que no, que la iglesia va a pasar por la tribulación. Eso le llaman post-tribulacionistas. Y están los que no creen en la gran tribulación. ¿Qué cree nuestra iglesia? Nuestra iglesia cree que nosotros vamos a partir en la mitad, entre medio para partir la tribulación, que va a durar, según el cálculo del libro de Daniel, de las 70 semanas. Daniel escribe en Daniel capítulo 9, habla de 70 semanas, ¿cierto? Y, y la semana, estamos viviendo la última semana. Entonces, eh, ahí viene un periodo que en realidad una semana son 7 años en esa interpretación. Y viene un periodo de 7 años de tribulación. Y los 3 primeros, en la mitad de esta tribulación, el anticristo no se va a manifestar o va a ser un hombre de paz, se va a manifestar como un hombre de paz. Y los últimos 3 años y medio se va a manifestar como un hombre en contra de los creyentes en Jesús. Y según la Iglesia de Dios, vamos a ser arrebatados en la mitad de la tribulación. Y lo dividen en 2 partes, la tribulación y la gran tribulación, que es cuando nadie va a querer estar ahí. Pero la verdad es que por más que los teólogos quieran ponerle un calendario a la segunda venida de Jesús, lo importante que tenemos que saber nosotros es que tenemos que estar listos. Y listo significa haber aceptado a Jesús. Aquí puse una secuencia de hechos escatológicos, lo que encontré eh, no es el de la Iglesia de Dios, porque mire, no sé si se ve bien, pero aquí está todo el tiempo de Jesús, hasta la cruz que es rojita ahí. A ver, voy a ver si puedo poner el lápiz. Ahí está la cruz, la ley, ¿cierto? Génesis, Abraham. Y de ahí, de la cruz en adelante, viene el tiempo de gracia. Este tiempo amarillo es la tribulación y de aquí viene el milenio, el reino de Jesús. Y aquí está
según este mapa, es pretribulacionista. Antes de la tribulación está la segunda, está el arrebatamiento, está el, el tribunal de Cristo y la boda del Cordero. Y después viene Jesús a reinar por 1000 años. ¿Ya? Y después de los 1000 años, en esos 1000 años, eh, según Apocalipsis, se va a encadenar al diablo por 1000 años, pero después se va a soltar y van a ser, y aquí viene el juicio final. Después de los 1000 años viene el juicio final, donde grandes y pequeños van a presentarse delante de Dios, creyentes y no creyentes. Pero aquí en el tribunal de Cristo solo van a ser juzgados los creyentes. Y ahí dice que se van a repartir premios, coronas, según sea cada uno su obra. Obras que no son para salvación, sino obras para premios. Van a haber premios arriba, ¿sí? Luis, Hermana Gloria. sí, quisiera aportar o decir mi opinión frente a lo que tú dijiste recién de que estar listo significa haber aceptado a Cristo. Yo creo que es mucho más que eso. Es lo que tú Ya, estás diciendo recién. El que acepta a Cristo tiene obras que avalan que es salvo. Entonces, claro. aceptar a Cristo es el primer paso nomás, es el punto de partida, porque hay personas que se quedan con aceptar a Cristo, pero siguen viviendo su vida de pecado igual que antes o muy parecida a la vida de antes y cambian poco o casi nada, a veces nada. Entonces, yo creo que es más que aceptar a Cristo, es hacer obras de creyente, obras de salvo, de acuerdo a lo que estás diciendo tú ahora. Eso no. Sí, Gracias. gracias Gloria, pero ese es un problema de nosotros, cómo interpretamos las cosas, porque en realidad convertirse al Señor o venir al Señor, aceptar a Jesús, no es una oración. El problema es que nosotros lo interpretamos hoy día así. Aceptar a Jesús es como que yo le digo que es mi Señor y sigo viviendo la vida tal cual, pero aceptar a Jesús, cuando yo digo aceptar a Cristo, estoy diciendo entregarle mi vida entera y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y las cosas que vivía en la carne ya no las vivo más, ¿cierto? Entendiendo que comenzamos una vida nueva en Cristo. Y como dice Santiago, muéstrame, ¿cierto? Que tú crees, pero a través de lo que haces, es lo que dice mi hermana Gloria. Es un problema que nosotros le hemos cambiado la definición de aceptar a Jesús. Entonces hoy día mucha gente dice, no, si yo acepté a Jesús, pero realmente su vida todavía no se la entrega a Dios. Su vida todavía no refleja a Cristo. Su vida no ha sido discipulada, no ha buscado vivir en Cristo. Y yo creo que por eso se produce esa confusión. En verdad, cuando leemos la Biblia y vemos el libro de Hechos, las personas que aceptaban a Jesús, venían a Jesús con todo, entregaban su vida a Cristo. Y para ellos el morir era ganancia, porque se iban a encontrar con el Señor. Bien, vamos a describir un poquito estos eventos. Quiero que sepan una cosa, y esto sí es sí. Lo creen los preteristas, los futuristas, los idealistas, los históricos, que la venida de Jesús va a ser repentina e inminente. ¿Qué significa que sea repentina? Sorpresiva, sorpresiva. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pedro dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Tesalonicense dice, ahí Pablo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y Apocalipsis, Juan dice, he aquí vienen las nubes, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Qué significa inminente? Que está cerca. Dijimos repentino, es que va a ser sorpresivo, pero inminente es que está cerca. Y Apocalipsis 1.3 dice, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas, porque el tiempo está cerca. Pablo en 1 Corintios 15, cuando está hablando de la resurrección, dice, en un momento, en un abrir y un cerrar de ojos,
o sea, repentino, inminente, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este mismo Jesús, como lo habéis visto ir, así vendrá. O sea, la segunda venida de Jesús es o es. Lo que está en duda por los teólogos es cómo va a ser. ¿Va a ser antes? ¿Va a ser después? ¿Va a haber arrebatamiento? ¿No va a haber arrebatamiento? A usted no le importa eso. Porque a eso le tiene que importar a los que se van a quedar. Y no creo que usted se quiera quedar. Veamos estos eventos que la Iglesia de Dios los describe. Hoy día esto está en evaluación, porque nadie puede plantearle a Dios un calendario. ¿Quién puede ponerle un calendario a Dios? Nadie. Y finalmente Dios, solo Él en su potestad, reveló algunas cosas. Entonces decía, así como ustedes miran el clima, cómo está, y dicen, va a llover, bueno, esténse atentos. La tribulación está ahí, en Apocalipsis del 6 al 19. ¿Ya? Y ahí la Iglesia de Dios dice que cuando empiece la tribulación, los primeros 3 años y medio, en medio de la tribulación, viene el rapto. Ahora, ¿en qué se basa esto del rapto? Porque la Biblia no habla de rapto. La Biblia habla de recibirnos en el cielo. Y la teología del rapto dice que Jesús nos va a recibir, pero no se va a mostrar todavía. No, 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 todos los ojos no le van a ver ahí. Y lo que los van a ver son los que creen y vamos a estar en el cielo, ¿cierto? Con Él. ¿Y en qué se basa esto? Y se usan estos libros. Por ejemplo, Enoc. Enoc dice que tenía tanta comunión con Dios que Dios se lo llevó. Y Elías dice que vino, ¿cierto? Un carro y se lo llevó. Y usan estos pasajes para decir que así mismo, bueno, y así va a ser en realidad, lo que no todos están de acuerdo es que en que eso va a ser un espacio de tiempo, sino que lo que muchos creen que esto va a ser automático. Es el arrebatamiento y la segunda venida, el tiro, ¿no? No hay un espacio más. Y ahí está el tribunal de Cristo, y ahí usted lo puede buscar. El tribunal de Cristo en Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos al tribunal de Cristo. En Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y de ahí vienen las bodas del Cordero. Y a su esposa se le ha concedido. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Jesús, Pablo habla de que la esposa es la iglesia y Jesús es el esposo. Y de ahí viene la gran tribulación. Y ahí la iglesia de Dios dice que vamos a ser arrebatados y después viene la gran tribulación. La mayoría de los teólogos dice que viene la tribulación, con gran tribulación, y después viene este arrebatamiento junto con la segunda venida de Cristo. Cristo nos levanta y es manifestado porque todo ojo le verá. Y bueno, y después de eso, ahí el milenio. Apocalipsis, el libro de Isaías también habla del milenio. El juicio final en el gran trono blanco, donde el diablo y todos los que lo siguieron van a ser enviados entonces al infierno o al castigo eterno. Vida eterna para los que han creído en Jesús, para los que han vivido, ¿cierto? Los que fueron fieles, y castigo eterno para los que no aceptaron este sacrificio. Bueno, ahí están algunos libros y cosas que usted puede leer. Conclusión. Primera Tesalonicenses 4:13 dice, hermanos, eh, también queremos que no ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. La verdad es que la venida de Jesús es una esperanza para la iglesia, es la esperanza del Rey que viene. El día y la hora, nadie la sabe.
Debemos estar siempre listos. No debemos vivir como aquellos que no tienen esperanza, porque, porque los que se tienen que asustar son los que no conocen al Señor. Por lo tanto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y, y yo el otro día predicaba de Noé, y una de las señales dice que así como en los días de Noé, ¿cierto? Así serán los días de la venida del Hijo del Señor. Pero en los días de Noé había incredulidad total. Hoy día todavía hay gente que está acercándose a Jesús. Hoy día todavía hay gente que acepta a Jesús. Hoy día todavía hay gente que cree en Jesús. Cuando Noé predicó no se convirtió nadie. Cuando Noé predicó, nadie se subió al arca. O sea que todavía hay tiempo. ¿Y qué tiene que pasar? Dice señales que tienen que ser muy claras. La predicación del Evangelio en todo el mundo. Hoy día la Internet permite en cierta manera llegar a China y llegar a esos países que tienen incluso bloqueada Internet. Pero cada día más hay espacios para que todo el mundo pueda ser predicado el Evangelio. La manifestación de este hombre de maldad, de este inicuo, del anticristo. Y en 2 Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es la apostasía? Cuando no solo un hermano, no solo unos cuantos hermanos que eran creyentes y después dicen ya no creo más, sino que la apostasía es algo masivo. Muchos creyentes dejando de creer en Jesús. Así que Dios les bendiga a estar siempre listos, preparados, entendiendo que lo más importante es que Dios nos ama y que Él hizo ya todo lo que tenía que hacer por cada uno de nosotros. Por lo tanto, las puertas para nosotros y para los que creen están siempre abiertas. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Preguntas, dudas? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. ¿Cómo estás? Hermano Marco. Bueno, para mí lo más importante es que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Cuando venga, creo que, como tú dices, hay que estar todos los días preparados. Y para eso tenemos que estar preparados. Bendiciones. Gracias, hermano Marco. ¿Alguien más? Yo quería también hacer un aporte, Dele nomás, hermano Pablo. y este aporte tiene que ver también con cómo tomamos los hechos de los últimos tiempos. Y particularmente hablando del libro de Apocalipsis, habitualmente el mundo considera la palabra Apocalipsis como algo terrible, algo que le va a suceder a todo el mundo, y me refiero a mundo también incluyendo a todas las personas del mundo. Pero el libro de Apocalipsis, en su capítulo 1, versículo 1, dice claramente que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Todo esto que se explica o que se da por escrito a través del libro del Apocalipsis es para nosotros, los creyentes. Pero obviamente muchas veces incluso nosotros los creyentes nos asustamos con este libro. Y en este libro, bueno, la escritura nos trata de revelar, tal cual como es un poco la definición del libro de Apocalipsis, lo que va a pasar en los últimos tiempos. Entonces, si nosotros lo sabemos, tenemos que estar preparados, porque los demás no lo saben. Un poco esa es la idea de Juan en esta revelación, o sea, poner al tanto de estos hechos a los siervos de Jesucristo. Los demás, bueno, Por que no eso, son siervos, quedan excluidos de este conocimiento. por eso son bienaventurados los que leen, ¿cierto? Las profecías de este libro. Y como bien dijimos, si hay algo cierto, es la esperanza, el triunfo de Jesucristo para los suyos. Entonces, esto es lo que nos tiene que mantener firmes y con esperanza en lo porvenir. Muchas gracias, hermano Pablo. Buenas noches, hermano Luis, Omar por Hermano acá. Mar, hermano Mar. Muy buenas noches, mire, un gran aporte, mi hermano, agradezco la bendición.
Yo lo único que podría decirle, mi hermano, que en ese momento la iglesia estaba en persecución. Entonces, este libro de Apocalipsis o revelación que se le dio al siervo en la isla de Patmos fue para darle esperanza al pueblo que había aceptado a Jesús, que estaba perseguido, muerto, ¿no es cierto? Y en medio de toda esa batabola es que este escrito le da esperanza a los nuevos creyentes como a los recién convertidos, que venían del judaísmo a propósito. Eso sería mi hermano. Y el momento que fue escrito fue un momento de persecución. Amén. Y muestra la victoria de Jesús sobre todos los tiempos. Así que muchas gracias. Correcto. Vamos a orar. Muy bien. Amén. Gracias, hermano Omar. Señor, muchas gracias te doy en esta tarde. Bendice a todos los que están conectados. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, cada día a leer tu palabra. Señor, a estar preparados. Señor, a tomar en serio el llamado que tú nos haces cada día en el Evangelio. Señor, esto no es un juego. Son nuestras vidas, Señor, que están en juego, Padre, y la vida de aquellos que nos rodean. Bendice la iglesia Shalom y bendice a cada hermano, sus casas, sus hijos. Reclamo, Señor, a aquellos que no han llegado, Señor, aún a tu hogar, a tu casa. Reclamo, Señor, y pido, Señor, que tengas misericordia de aquellos, Señor, que se han alejado. Señor, ayúdanos a llevar este mensaje de esperanza. El mensaje, Señor, de que tú ya diste tu vida, que la puerta está abierta para aquellos que quieran entrar. En el nombre de Jesús, amén Amén. y amén. Amén. Gracias.